Continuemos con el estudio por Shavuot o Pentecostés. En este caso estamos en la página 89, donde dice: mañana el encargado decía, levantémonos y subamos a Sión. Sión es otro nombre con el que se conoce también a Jerusalén y a la tierra de Israel. A la casa del Señor nuestro Dios. Y obviamente cuando ya menciona aquí el texto a la casa del Señor nuestro Dios, ya estamos hablando que el Mishkan o el tabernáculo ya no estaba funcionando, sino el Bet HaMikdash, la casa del Señor, que se traduce en las versiones como templo, ¿no es cierto? Porque no dice vamos al Mishkan o vamos al tabernáculo, dice vamos a la casa del Señor, nuestro Elohim o nuestro Dios. Jeremías capítulo 31, verso 5. Los que vivían cerca de Jerusalén, traían higos frescos y uvas frescas, mientras que los que vivían lejos traían higos secos y uvas pasas. Bueno, aquí hay que entender que la tierra de Israel es una tierra bendecida, la tierra que fluye leche y miel, y obviamente habían 7 productos que eran bendecidos en esa tierra por parte de Dios, y de hecho la Torá menciona esos 7 productos, pero aquí aclara que los que vivían cerca de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, o el Bet HaMikdash, traían higos frescos. Recordemos que según algunos intérpretes en el Midrash de Bereshit, por ejemplo, dicen que como el higos, quien le dio las hojas a Adán y Eva de que se cubran, posiblemente ese fue el árbol del que comieron Adán y Eva, ¿no? Bueno, son algunas interpretaciones, o una hipótesis, una teoría, pero es interesante cómo menciona primero los higos. Traían higos frescos y uvas frescas, es decir, no podían ser uvas secas o pasas, mientras que los que vivían lejos, ya lejos hablamos de Jerusalén, porque recuerden que al estar en el mismo lugar donde habitaba Dios, no podía circular por Jerusalén ningún tipo de animal impuro, ni podían haber productos dañados, ni basura, ni nada de eso. Aún la Torá y las oraciones se hacían en lugares donde no había basura, donde no había mal olor. Y sigo leyendo, dice, mientras que los que vivían lejos traían higos secos, o sea, es decir, los que vivían cerca, higos frescos, los que vivían lejos, higos secos. Los que vivían cerca, uvas frescas, y los que vivían lejos, uvas pasas. Un buey iba delante de ellos con sus cuernos adornados, con oro y con una guirnalda de olivo en la cabeza. Ahora hay que explicar, hay que entender esto, que esto era para Shavuot, para la fiesta de las cosechas, ¿no es cierto? Ya que en Shavuot o Pentecostés, Shavuot literalmente quiere decir semanas, porque Dios ordena en Levítico capítulo 23, después de Pesach, que es el 14 de Abib o el 14 de Nisan, había que contar 7 semanas, 7 por 7, 49 días, y el siguiente día era Shavuot, que significa literalmente semanas o fiesta de las cosechas, o se le conoce también como Pentecostés, porque en ese día es cuando llevaban ya las cosechas del trigo, y comenzaban las cosechas del trigo, porque los primeros días eran durante el conteo del Omer, que son 49 días, eran los días de la cosecha de la cebada, pero ya en el día 50 comienza la cosecha del trigo. Es más, cada varón por familia tenía que llevar a Shavuot o en Pentecostés a Jerusalén, a la casa de Dios, 2 panes redondos, pero ya con levadura.
ya con levadura y de trigo. Entonces, los bueyes, obviamente los propietarios de los bueyes tenían que adornar a estos bueyes con oro y con una guirnalda de olivo en la cabeza. Alguien tocaba la flauta delante de ellos hasta que se acercaban a Jerusalén. O sea, es decir, qué interesante, iba el buey adornado, iban los dueños del buey, iban con las frutas del trigo, los higos, las uvas o lo que tenían que ofrecer de la tierra de Israel, obviamente, pero había alguien que iba tocando la flauta delante de ellos hasta que se acercaban a Jerusalén. Cuando llegaban a la cercanía de Jerusalén, enviaban mensajeros y adornaban sus bikurim, es decir, los frutos, ¿no? Los primeros frutos, más o menos, voy a poner un ejemplo, a ver si puedo mover esta canasta de aquí, ya que estoy transmitiendo en vivo este pedacito de estudio. Más o menos los primeros frutos, este es un ejemplo, lo adornaban e iban llevando ya a la cercanía de Jerusalén, enviaban mensajeros y adornaban sus bikurim. Los gobernadores, prefectos y tesoreros del templo salían entonces a su encuentro y según el rango de los dignatarios. Es decir, recordemos que en este caso, en el Bet Hamikdash o templo, porque ya no hay el tabernáculo, en la casa de Dios, obviamente los que servían eran los levitas, la tribu de Leví. El Cohen Gadol, que se traduce como sumo sacerdote, era de la línea de Aarón, porque era un sacerdocio hereditario, no era un sacerdocio democrático, ¿no? Sino que Dios, el Eterno, dice que Aarón será el primer Cohen Gadol y sus hijos serán sacerdotes. Los levitas eran sus ayudantes cuando había que hacer cualquier trabajo, cualquier situación, eran músicos, tocaban el shofar, las trompetas, se encargaban de recoger los diezmos, los frutos, etc. Entonces ya estaban listos para que en el día de Shavuot salgan a recibir los bikurim o los primeros frutos que llevaban las 12 tribus de Israel, y obviamente según el rango de sus dignatarios. Entonces es bueno explicar que el sacerdocio de Aarón en este caso era hereditario, era exclusivo en la línea del padre, y obviamente los ayudantes, los levitas que tenían rangos diferentes, salían a recibir los bikurim o los primeros frutos. El comentario dice: los bikurim eran llevados a Jerusalén por zonas geográficas. La gente de los pueblos de una zona determinada, o masmad, se reunía en las calles para celebrar los bikurim, o sea, era una fiesta. Todos pasaban la noche en la calle sin entrar en sus casas. Esto también es interesante porque nos explica que en esta fiesta de Shavuot la gente pasaba toda la noche en la calle en Jerusalén. Ahora explico que dentro de los 7 tiempos señalados en la Torá, en Levítico 23, conocidos como Moedim, hay 3 fiestas que muchos los llaman fiestas, que eran obligadamente de peregrinación a Jerusalén. La primera era Pesach, el 14 de Abib. La siguiente, al día 50, después de Pesach, que es Shavuot, lo que estamos estudiando ahora. Y la otra era en Sukkot, cuando Dios ordena vivir 7 días en cabañas, había que ir a Jerusalén. Pero en este caso, ya en Shavuot, dice que era tanta la alegría de recibir de las 12 tribus de Israel los bikurim, los primeros frutos, lo mejor. Porque si alguien llevaba frutos de no lo mejor, lo ponían en el patio del templo y se podrían.
comenzaban a oler mal y automáticamente los sacerdotes y el pueblo entendía que llevaban productos que no era lo mejor para Dios. O si eran productos robados, también comenzaban a oler mal, y los sacerdotes decían, el que trajo estos productos es un ladrón, porque Dios ordena llevar lo mejor de la tierra propia. En otras palabras, si alguien era arrendatario de una tierra o no era tierra propia, no las podía llevar, solamente el dueño de la tierra podía llevar los primeros frutos, ¿no? Entonces, un punto antes de que pase, estamos entendiendo aquí que en esta época pasaban la noche en la calle, ¿no? Pasaban en la calle. Ahora actualmente se hace como una vigilia. Sí, correcto. Nosotros, como que cuando éramos cristianos hacíamos vigilias, pero mire dónde está el origen de eso. Claro, lo que pasa es que recuerden que cuando se dio el recibimiento de las 10 palabras, o traducido 10 mandamientos, cuando el Eterno habló, el pueblo se durmió, dice, ¿no es cierto?, en el monte Sión, cuando Moisés estaba hablando con Dios. Se durmieron. Entonces, en Shavuot, para poder corregir lo que se durmieron esa vez que recibieron las 10 palabras, cuando Dios habló en vivo y en directo desde el monte, prácticamente en Shavuot, en Israel, ya en estos tiempos bíblicos, no dormía la gente. Y leyeron con el tiempo, fueron leyendo el libro de Ruth. Justamente, ¿por qué el libro de Ruth en la noche de Shavuot? Porque la historia de Ruth y Boaz, que Ruth la moabita, que le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré, ¿no es cierto? Esa historia se dio en Shavuot, donde Ruth fue a cosechar en los campos, de acuerdo a la ley de la Torah, de las 4 esquinas, los pobres, las viudas, los huérfanos podían coger, y si de la hoz que iban cosechando los israelitas se caía el trigo, no podían recogerla, porque Dios ordenó que eso era para los pobres, y Ruth iba cosechando lo de acuerdo a la Torah, y ahí conocieron a Boaz, y justamente fue en Shavuot. Por eso es que hasta el día de hoy se lee en Israel el libro de Ruth en la noche de Shavuot. Continúa, el comentario 3.3 dice, los bikurim podían ser de frutas frescas o secas, o sea, los primeros frutos podían ser de frutas frescas o secas. Los que vivían en las cercanías de Jerusalén llevaban higos y uvas frescas. Los que vivían lejos llevaban higos y uvas secas o pasas. No era necesario llevarlos a Jerusalén inmediatamente después de la cosecha, sino que se llevaban en un momento conveniente para los agricultores de la zona y tuvieran suficientes bikurim u ofrendas para llevarlo al templo de los frutos, de los primeros frutos. El viaje a Jerusalén era un desfile de celebración con mucha alegría, donde incluso iban recitando el Salmo 121, que es el Salmo de las peregrinaciones, donde dice, donde los israelitas iban cantando, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yud-Hei Vav-Hei, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. Entonces el Salmo 121 es el Salmo de las peregrinaciones a Jerusalén. Y llevaban un buey decorado en la parte delantera de la caravana. La flauta lideraba el desfile hasta que se alcanzaba las proximidades de Jerusalén. Es decir, iba tocando el flautista hasta cerca de Jerusalén, con alegría. Al llegar a las cercanías de Jerusalén, el desfile enviaba ya a los mensajeros, como ya mencionamos, al templo para anunciar su inminente llegada, y los oficiales, los tesoreros, los levitas del templo salían a su encuentro,
los artesanos y los habitantes de Jerusalén saludaban a la gente del desfile a medida que se acercaban al templo. Es decir, era un día de gran regocijo, un día de gran alegría, llevar los primeros frutos en Shavuot a Jerusalén. Bueno, esta ha sido la página 89 de lo que estamos estudiando sobre Bikurim. Shalom y bendiciones.